Son las 3 de la tarde. Castilla-La Mancha en juego. Todo el deporte en Radio Castilla-La Mancha. Con Manuel Martín de la Vega. Por aquí estamos, buenas tardes familia, martes 16 de mayo, sí, martes en el que tomamos el pulso a la afición del Alba, en el que será último desplazamiento de la temporada antes, eso sí, de los playoffs que deberá confirmarse en Ponferrada este fin de semana, y el malestar generado por el precio de las entradas que se han puesto para ver ese partido en el Toralín. Martes en el que Pedro Díaz ha rubricado su contrato que le unirá al Talavera hasta 2024. ¿Qué objetivo se marca? ¿Cuál será su primera decisión de cara a la próxima temporada en Segunda Federación? ¿Llegó a rechazar algunas otras ofertas para entrenar otros equipos que no fuera el Talavera? Bueno, pues ahora se lo preguntamos. También martes en el que hoy estará aquí en Castilla-La Mancha en juego Jordi López, el ya expresidente del Yugo Socuellamos, por primera vez desde que dijera adiós tras casi 2 décadas al frente de la entidad socuellamina. Así que hasta las 4 de la tarde, 60 minutos de Castilla-La Mancha en juego, que no se lo pueden escuchar, también pueden reescuchar tantas veces como quieran el podcast de Castilla-La Mancha en juego y ver a través de CM Play y a través del canal de YouTube de Radio Castilla-La Mancha. Esto es Castilla-La Mancha en juego, el estadio en el que todos nos damos cita todos los días. Castilla-La Mancha en juego está en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos en @deportescmm y estarás informado de todo el deporte de Castilla-La Mancha. Semana de Champions, martes de Champions. Hoy conoceremos al primer finalista que saldrá del derbi de la Madonina, Inter-Milan. Juan Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. El Inter busca desde las 9 en el Giuseppe Meazza llegar a su primera final de Champions desde 2010, cuando lo hiciera con Mourinho en el banquillo. Los de Inzaghi llegan con una ventaja de 2-0 del partido de ida y también con la ventaja moral, ya que los rosoneros vienen de perder frente al Spezia en Serie A. Stefano Piolo cree que las remontadas existen y los tifosi milanistas se aferran a la reaparición de Rafael Leao. La estrella portuguesa regresa de su lesión en un momento clave y puede marcar las diferencias. Se estima además que más de 75.000 espectadores se darán cita en este derbi de la Madonina. Mañana será el turno del Madrid, que se juega su pase a esa final de la Champions ante el City. Luis Castro, buenas tardes. Hola Manuel, buenas tardes. El Real Madrid que ya está en Manchester. Sí, está en Manchester. Esta tarde va a entrenar a las 7 de la tarde en el escenario del partido, en el Etihad Stadium de el Manchester City. Un poco antes, a las 6:05, va a hablar Carlo Ancelotti y un jugador en la previa. La noticia es que han viajado todos en la expedición blanca, incluido Camavinga, que se va a probar esta tarde, en esa última sesión, como decimos. Y en el madridismo, pues hay cierto temor. No sabría cómo definirlo, porque esta vez no hay que remontar, no hay que buscar un milagro imposible, pero sí es una empresa muy complicada ante el City, que tiene unos números espectaculares en su campo, y mañana, por ejemplo, el Bernabéu no juega. Así que con esa duda de Camavinga, lo que pueda decir Carlo Ancelotti, y con un 11 que podremos relatar mañana, pero que no va a diferir de ese 11 de gala de las grandes empresas. El City va a entrenar también esta tarde, 5 de la tarde. Viene con ese subidón de haber sentenciado casi la Premier, solo tiene la duda en defensa de Ake, que ya se perdió en la ida el Bernabéu. Como os decía, 26 victorias, un empate y una derrota esta temporada solo en la Premier, y está hablando ahora mismo Pep Guardiola en sala de prensa. Le han preguntado sobre lo difícil, o sobre si tiene a tiro conseguir el triplete, si puede cambiar algo o no en seguir en el City. Dice que su legado es excepcional, y en directo, no sé si podemos escuchar, Manolo, en 15 segundos alguna respuesta de Pep Guardiola, que está atendiendo a los medios, a ver si hay suerte y es en español. ¿De plan de juego tendrías? ¿Cómo vais a imponer vuestras fuerzas y atacar sus debilidades? Hemos trabajado mucho, hemos tenido unos días en Liverpool, Bueno, no hemos pues, cambiado mucho. Pep Guardiola haciendo reflexión en esta previa. No le hemos pillado hablando, como digo yo, en cristiano. No, pero básicamente que la ha estado siguiendo, y para todos los oyentes, aunque todavía continúa contestando preguntas, se le ha preguntado sobre eso, sobre el triplete, cómo gana el Real Madrid, y lo que hemos escuchado. Estamos bien, estamos entrenando. Vienen lanzados el City, después de casi sentenciar la previa, como os decía. Mañana estamos en la previa del miércoles, y luego el partido íntegramente en Castilla-La Mancha en juego de los goles en ese miércoles de Champions. Eso será mañana. Gracias, Luis. Un abrazo.
También en ciclismo, porque tras la jornada de descanso, David García, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy se afronta la que es la 10ª etapa en el Giro de Italia. Con el COVID todavía como gran protagonista de la carrera. Hasta 7 corredores que terminaron la crono del domingo no han tomado hoy la línea de salida, entre ellos, como es bien sabido, el que era líder, Remco Evenepoel. Además, la organización ha vuelto a reforzar los protocolos sanitarios, en especial el uso de mascarillas en zonas comunes. En medio de ese contexto casi de psicosis, el Giro se ha reanudado, como decíamos, sin su gran favorito, con el galés Geraint Thomas como maglia de rosa y con un nuevo statu quo, porque ahora la carrera se plantea como un Roglic contra la pinza de Ineos y sus dos bazas, la del propio Thomas y la de Theo Geoghegan-Hart. Hoy tenemos otra etapa de casi 200 kilómetros, 196 en concreto, entre Scandiano y Viarello, entrando ya en la zona norte del país transalpino, en un día de perros que están sufriendo los corredores con mucha lluvia. La primera mitad de la carrera ha sido en constante ascenso. Lo que nos queda, que son 100 kilómetros, son ya totalmente llanos. En estos momentos marcha en cabeza una fuga de 4 corredores con algo más de 4 minutos sobre el pelotón. La lluvia también ha estado presente en el Abierto de Roma, aunque hoy, Manuel Muñoz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No ha impedido el debut de Djokovic y está pendiente del que va a ser el tercer partido que dispute en Roma, Paula Badosa. Sí, en breve se disputará ese partido desde las 3:15, el partido que enfrenta a Paula Badosa y Carolina Muchova, que fue aplazado ayer por la lluvia, que suspendió la jornada. Buscará a la española un puesto en cuartos del Foro Itálico, es la única representante de la Armada. Y mientras, como bien decías, ha debutado y ha ganado el serbio Novak Djokovic, que ha batido al inglés Cameron Norris 6-3, 6-4 en octavos de final del Máster de Roma, en un partido donde su rival le ha golpeado con una bola. El enfado duró a Djokovic varios minutos, aunque acabaron firmando la pipa de la paz con un saludo al final del partido. Novak Djokovic es el primer tenista clasificado para cuartos de final y sin Carlos Alcaraz es más que favorito para levantar el título en tierra batida. Su próximo rival será el noruego Holger Rune, que acaba de imponerse al australiano Popyrin. En atletismo, Emmanuel Ramiro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esta tarde arranca en Guadalajara el Meeting Internacional de Atletismo. Sí, el 22 Meeting Internacional Ciudad de Guadalajara, que va a ser más internacional que nunca por la gran participación de atletas. Hay 20 nacionalidades diferentes representadas los 5 continentes. Atención a las pruebas, sobre todo de salto de longitud, con el plusmarquista chino Huang como principal estrella, al 800 y también al 1500. Hay que recordar que la entrada es gratuita. A partir de las 6:30 de la tarde en el Fuente de la Niña se tendrá lugar ese meeting internacional y Mario Peinado, el director de competición, nos contaba lo que supone un campeonato de esta envergadura para la ciudad de Guadalajara. Estamos muy emocionados de acoger una nueva edición y la vuelta de este meeting internacional de esta edición, que es más internacional que nunca, con la participación de más de 20 atletas de diferentes países, ya sea de Burundi, Marruecos, Uganda, Bulgaria, Francia, etcétera, que dará un nivel a este meeting internacional excepcional. Como nombres más destacados, diría pues Juan, el saltador de longitud, con nacionalidad china, y es una de las principales estrellas de este meeting y además se encuentra en un gran estado de forma. Estamos en semana del Albacete para certificar matemáticamente ese playoff de ascenso a la primera división. Castilla-La Mancha en juego. De lunes a viernes con Manuel Martín de la Vega. Con ese objetivo se viaja a Ponferrada, un desplazamiento como ya es algo ya habitual esta temporada, con aficionados del Alba que estarán en la grada del Toralín. Aunque Cristo Lozano, buenas tardes. Hola Manuel, buenas tardes. Aquí hay mosqueo generalizado de esos aficionados del Alba por el precio de las entradas que ha puesto la Ponferradina. Sí, hay mosqueo, hay enfado entre los aficionados del Albacete, pues sobre todo porque interpretan que la Ponferradina no ha respetado el acuerdo pactado en su día entre clubes de 15 euros, ¿no?, como precio de la entrada de visitante, ¿no? Y bueno, pues su parte, el club berciano alega que no viajó nadie desde Ponferrada al Carlos Belmonte en ese partido de ida y que por ello pues no se benefició nadie de esa promoción. Y entonces, bueno, pues ha fijado en 25 euros el precio único de la entrada como
como forastero, de la entrada como visitante, añadiendo también la Ponferradina, que es que en el Tolarín pues tampoco es que hagan demasiadas promociones y que el precio más bajo que ha habido para la afición visitante desde que arrancó el campeonato ha sido de 20 euros y nunca más bajo de ese precio, ¿no? Y bueno, pues es el mosqueo que hay un poquito ahí entre los aficionados del Albacete Balompié y aún así, fíjate, porque a pesar de la gran distancia que hay entre Albacete y Ponferrada, pues la Federación de Peñas ha llenado ya, fíjate, 2 autocares a precio de 35 euros el bus, el viaje de ida y vuelta para disfrutar de esa bonita tierra y para animar al Albacete, ¿no? Y el Albacete, por su parte, bueno, pues lo más lógico es que al final tenga que devolver pues buena parte de esas 383 entradas que mandó la Ponferradina al propio Albacete Balompié, insisto, no al precio de 15 euros, sino de 25. Tomás Rodríguez de la Peña Mancha Blanca. Hola Tomás, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Al final va a aparecer eso, es decir, que muchos con la Federación de Peñas habían apuntado al autobús para el viaje, pero una vez al haber visto el precio, haber dicho, ojo, que aquí no sale ya por un pico la gracia, ¿no? Pues sí, la verdad es que en un principio lo vemos un poco excesivo el precio. También es verdad, como dice Cristo, que la Ponferradina, al no tener afición que viaja a seguir a su equipo, pues no llegó al acuerdo como otros clubes hacen, del precio de 15 euros. Entonces, pues es lo que han hecho, poner la entrada un poquito cara para nuestro punto de vista. Sí, sobre todo porque hasta ahora, con ese acuerdo, como bien que contaba y relataba Cristo, es que estaba el precio, bueno, fijado en unos 15 euros, que bueno, que si eso se le suma el tema del viaje, el desplazamiento y los gastos que uno tiene el viaje, más o menos, digamos, Tomás, que uno lo puede asumir como aficionado del Alba, ¿no? Sí, personalmente, si viaja una persona sola, 5 o 10 euros no es dinero. Tenemos un viaje que es de fin de semana e incluso hay familias que viajan enteras, de 3-4 personas, quieras que no, 10 euros más son otros 40 euros. Entonces, hoy en día también supone un dinero, un gasto extra. Y ya estamos hablando de las circunstancias, evidentemente, de la Ponferradina, un equipo que perdió la categoría ya de forma matemática, el descenso a Primera Federación la pasada semana, del desplazamiento que une, evidentemente, Ponferrada con Albacete, que es una distancia bastante considerable, en un fin de semana y a las puertas de certificar un playoff. Claro, hay tantos alicientes, pero claro, al fin y al cabo, decir, merece siempre la pena estar con el Alba, pero claro, aquí hay que hacer un esfuerzo económico pensando luego en lo siguiente, que ojalá sea lo del playoff, claro. Exactamente, lo que tú dices. Hay mucha gente que a lo mejor se aguanta un poquito en este viaje y se espera a los playoffs, porque recordemos que los playoffs pueden ser hasta 2 viajes. O sea, si pasa la primera eliminatoria, te quedaría la final, dijéramos, para ascender. Entonces hay gente que se está reservando, dijéramos, ese dinero para los playoffs, sí. En toda esta forma de decidir, evidentemente, si los aficionados quieren estar con el Alba en Ponferrada, que serán los que van a ser muy ruidosos, Cristo, me consta, porque en todos los desplazamientos del Alba, Cristo, el Albacete no solo tiene aficionados, sino que además son los que se hacen notar allá donde van. Hombre, que se hacen notar. Yo creo que, bueno, es un dicho del fútbol, pero creo que en este caso pues lo evidencia perfectamente aquello del jugador número 12, ¿no? Porque la verdad que el aliento que insuflan es tremendo, el equipo lo nota y bueno, pues ha sacado grandes resultados como visitante. De hecho, estamos hablando de uno de los mejores visitantes de la categoría, gracias, entre otras cosas, a su gran afición. No sé, Tomás, si por lo menos estaréis en un buen sitio. Lo digo porque, como decíamos antes, ¿no? Aquello de los 25 pavos, a ver si os van a poner detrás de una portería. Pues Ponferrada, sí, la afición visitante la tienen detrás de una de las porterías, así en un lado. ¿Qué me dices? Sí. O sea, que encima no es la mejor perspectiva, como diciendo, encima que no nos pegamos el viaje y encima en lo económico también, como digamos, que nos penalizan con eso. Sí, pero eso ya a lo mejor no es del club, es por el tema de seguridad. Entonces no te pueden poner en medio una grada aunque no pase nada y la afición del Albacete es muy pacífica y demás, pero por no mezclar aficiones, por seguridad lo hacen así. De la Ponferradina era poca gente, bueno, no lo sé, la despedida de la Liga Smartbank, del fútbol profesional, no lo sé, viene de descender matemáticamente, no sé cuánta gente habrá, pero seguramente que esté la cosa bastante equiparada. A mí me gustaría, como anécdota, preguntarte, Tomás, entre la afición, ¿cuál es el deseo en cuanto al rival que nos toque en liza en el playoff? Ya no digo futbolísticamente, sino lo digo precisamente por contexto, ¿no? De lo que estamos hablando. ¿Qué queréis? Me imagino que si puede tocar el Levante será mejor o preferís un viaje de estos largos, porque vosotros os vais 3 o 4 días normalmente cuando salís fuera, ¿no? Pues sí. Personalmente y hablando así con gente que seguimos mucho al Albacete y de la Peña, pues casi que preferimos los equipos vascos, tanto Alavés como Eibar. Granada, viendo el equipo que lleva, Levante, llevan muy buen equipo
y personalmente, como te digo, yo creo que Las Palmas o incluso Granada van a ser los dos que asciendan directamente. Levante está muy bien, está cerca, un gran desplazamiento como ya vimos hace muy poco, pero personalmente por juego, por fútbol y demás, Eibar o Alavés para mí serían preferibles uno de esos dos. O sea, Manuel, que nos elegimos a uno vasco para hacer ahí un buen fin de semana, Sí, comer señor. bien, Exacto. y luego ya a la Exacto. final nos quedamos, Tomás, con Valencia, ¿no? Que al final, bueno, está cerca y ya puede no lo haber una gran conocemos. invasión, ¿no? Sí, el que sea, el caso es ascender. Eso es. Tomás Rodríguez, de la Peña Mancha Blanca, van a haber aficionados, evidentemente, en el Toralín, a pesar de todos los inconvenientes, van a ver porque el Albacete siempre va con acompañado a su afición no va a faltar, ni siquiera tampoco en este, ojalá, antepenúltimo viaje del Albacete Balompié. Gracias, Tomás, un abrazo grande, ¿eh? Igual para vosotros. Gracias a Tomás Rodríguez. Y mientras tanto, pues el Alba busca esa clasificación, Cristo, para el playoff de ascenso a primera. Hay una historia de esas de vidas cruzadas con el Depor de La Coruña, desde que se enfrentaron, mira, va a hacer en apenas un año, en la final del ascenso a la segunda. Sí, porque es curioso, porque ayer hacía oficial el Deportivo de La Coruña en sus canales oficiales la destitución del que era hasta ayer su actual entrenador, el dueño de su banquillo, Óscar Cano, tras la derrota el pasado domingo en Linares, y a falta todavía de 2 encuentros, ¿no?, para que termine la temporada regular en Primera Ref. Hay que poner en situación al que nos esté oyendo que ahora mismo el Deportivo pues es cuarto clasificado y con el playoff de ascenso a Segunda División, pues nada, hay encima, ¿no?, prácticamente a la vuelta de la esquina. Y ojo, porque esto es lo curioso y por lo que viene el tema, el principal candidato que han publicado desde varios medios para sustituirle no es otro que Rubén de la Barrera, el míster que el año pasado lograba el ascenso precisamente con el Albacete Balompié y precisamente en Riazor, en la casa y el hogar del Deportivo de La Coruña, ¿no? Un hombre que pues precisamente también es coruñés, que apenas, como recordaréis, celebraba el ascenso del Albacete en tierras gallegas por respeto a sus colores y que pues podría regresar al equipo de su tierra y de su corazón después de quitarle el sueño del ascenso. Así que bueno, a mí me parece una historia totalmente rocambolesca que vuelve a cruzar, como tú bien dices, las vidas de Albacete y Deportivo de La Coruña y que sobre todo pues precisamente puede hacer pasar en 11 meses a Rubén de la Barrera, hijo, insisto, pródigo de La Coruña, de ser su villano a ser su salvador. Compañero de Radio Galega, Javi Torres, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La historia parece increíble a pesar de que haya muchos kilómetros de distancia entre Albacete y La Coruña, ¿eh? Sí, hay kilómetros, pero hay vidas cruzadas, ¿eh? Como es el caso de que ahora comentaba Cristo, ¿no? Pues es bien cierto que se sorprendía a todos, ¿no? Porque sobre todo porque el hecho hace 2 años Rubén de la Barrera era el entrenador del Deportivo de la Coruña y hubo ahí un malestar en el club porque él solicitó hablar con Las Palmas, que quería saber un poco su situación y demás. Estaba prácticamente hecho la continuidad de Rubén de la Barrera y finalmente se optó por que no continuase, se fichó a Borja Jiménez y luego pues todo lo que pasó la temporada pasada, ¿no? Con el ascenso del Albacete aquí en Riazor, él siendo coruñés, intentando pues celebrarlo pues en silencio, porque para él siempre comentó el hecho de que el Albacete pues ganase aquí era su profesión, y evidentemente contento por su equipo al que dirigía, pero a la vez también tocado y dolido porque él es coruñés y deportivista, confeso, desde joven. Ahora estaba sin equipo después de la salida ayer de Óscar Cano. Ya se comentó que Rubén de la Barrera era el elegido y ahora, por lo que sabemos, ya hay principio de acuerdo. Había un poco de controversia en cuanto a los años. Él solicitaba, aparte de lo que queda de esta temporada, 2 años más. Finalmente parece que han llegado al acuerdo de que sea lo que resta de este curso y luego otra temporada más. Así que pendientes de la oficialización por parte del Deportivo de que Rubén de la Barrera va a ser el nuevo entrenador del Deportivo de La Coruña, y veremos ahora con qué acompañantes llegan. Sí, porque todo apunta a que uno de los que podían haber sido Cristo, y sobre todo bien lo conocemos, el caso de Fran Noguerol, que ya estuvo con él en Albacete. Sí, es el que conoce perfectamente, fue aquí su mano derecha y bueno, pues yo creo que sería el candidato perfecto para ayudarle ahí en el Deportivo de La Coruña. Yo no sé, Javi, buenas tardes.
muy amigo de esta casa y mío particular, por el que yo sufrí un montón, por el que más sufrí el día del razorazo, fue por él, porque allí la gente... pues inversamente proporcional fue pues lo que sufrió con la alegría que nos llevamos nosotros. Yo no sé si el perfil de Rubén de la Barrera, con el poco tiempo que os queda de temporada regular y de playoff, es el más adecuado. Lo digo por aquello de la metodología que tiene, que no sé, tiene una forma de actuar que igual para inculcarle esa forma de juego a sus jugadores, es un tipo que a mí me da la sensación, desde cerca cuando lo tuve y ahora desde la lejanía, que igual necesita más tiempo, ¿no? que de lo normal, para que los jugadores sepan realmente por dónde pasan sus ideas. Y vosotros, precisamente, lo que no tenéis, al menos esta temporada, es mucho tiempo. No, tiempo poquísimo. Es bien cierto lo que comentas, porque la otra vez que cuando llegó, al principio los resultados no fueron excesivamente buenos. Luego el equipo con él mejoró y no acabó para nada mal la temporada. Pero sí es bien cierto que es un entrenador que mejoraría mucho el equipo, pues con una pretemporada, con tiempo para plasmar sus ideas. Lo que es bien cierto ahora que el Depor necesitaba un cambio. La situación era pues irreparable casi con Óscar Cano por sus declaraciones por el último partido, porque el público no lo quería en Riazor, prácticamente había unanimidad, ¿no? En los últimos encuentros en Riazor había esos cánticos contra Óscar Cano que le pedían la dimisión, la gente no estaba con él y si no hubiese sido destituido el ambiente sería irrespirable el próximo sábado en Riazor, y eso de Rubén es verdad. Lo que es cierto, lo que pasa que bueno, él siempre se ha confesado amor eterno al Deportivo, es coruñés, y la gente, bueno, a pesar de lo sucedido el año pasado, la gente le aprecia bastante, ¿no? También hay otras voces que apuntaban más quizás a la cantera, ¿no? El entrenador del filial ahora, Óscar Gil Sanz, o el del juvenil, que es el mítico jugador del Depor, Manuel Pablo, el canario, pero optaron por Rubén de la Barrera, así que bueno, vamos a ver el rendimiento del equipo en estos últimos 2 partidos de Liga, y luego el playoff, que no está garantizado porque le falta un punto. Le falta un punto, sí. Malo será, pero ya sabes cómo es esto del fútbol, que es muy caprichoso y todo puede pasar. En cualquier caso, todo el mundo cuenta que por lo menos finalizar la Liga como terceros, ¿no? Porque ahora el Depor es cuarto y es una gran decepción que este equipo, con este presupuesto y demás, esté cuarto clasificado, y sobre todo, ya sabes cómo son estas cosas, cuando un equipo vecino de a 40 minutos de aquí, como el Racing de Ferrol, está ahora mismo pues el mejor colocado para el ascenso de categoría. Sí. Pues vidas cruzadas, y nunca mejor dicho, en muchos aspectos, en lo deportivo, en los banquillos y evidentemente en lo institucional y en la afición. Evidentemente son buenos ejemplos de buenas aficiones, tanto el Depor de La Coruña como evidentemente la que es el Albacete. Javi Torres, compañera de Radio Galega, un abrazo muy grande. Un fuerte abrazo para todos vosotros. Hasta luego. Gracias a Javi Torres. Cristo, más mañana, Sí. Semana intensa, la que se nos viene para el viaje a Ponferrada, Te voy a decir que para redondear esta historia surrealista, pues ya yo creo que lo único que faltaría es que el Deportivo de La Coruña suba con Rubén de la Barrera y esté el año que viene presente en el Carlos Belmonte, porque ya sería la leche, ¿no? Sí. Pero esperemos que no sea así, porque el Albacete esté en primera división en una semana, como tú bien dices, que bueno, pues va a volver a tener una importante carga de trabajo, y la idea del Albacete, evidentemente, no esperar la última jornada, no esperar lo que haga el Cartagena, certificar de manera matemática su presencia en el playoff. Para eso, bueno, pues tiene que ganar ante un rival que ya está defendido, como es la Ponferradina, en el Toralín, con todos esos aficionados que ya hemos escuchado. Espérate, porque fíjate, estás hablando del Belmonte y evidentemente lo vamos a emitir. De cara a ese último partido en casa, Carlos Belmonte va a tener un vídeo marcador, eso sí, alquilado, que no nuevo. Vamos a recuperar lo que ha dicho esta misma mañana el alcalde de Albacete, Emilio Sáez. El próximo partido estará instalado, no solo para el último, sino también para los playoffs, y espero y deseo que también para la próxima liga. Que no se preocupen los aficionados, que lo primero que quiero es pedir disculpas, porque me comprometí a cambiar el marcador. Ha pasado más tiempo del que deseábamos, se ha complicado el contrato y, como bien sabéis, los contratos públicos son como son, no podemos saltárnoslos porque para eso está la legalidad al respecto, y los tiempos se complican a veces. En este caso se han complicado más de lo que queríamos, pero tendremos marcador en el próximo partido, tendremos marcador en los partidos que restan y habrá marcador para la próxima liga.
pues eso, que la próxima liga habrá nuevo, pero de momento alquilado para esto y para lo siguiente. Bueno, más vale tarde que nunca, ¿eh? Exacto, no puede ir el exacto. Albacete por la vida así, porque nosotros ya sabes que seguimos a todos los equipos, bueno, los que se enfrentan al Albacete. Yo nunca he visto, al menos esta jornada, no recuerdo de los 21 desplazamientos, nadie que esté sin videomarcador. No puede llegar el Albacete Balompié sin videomarcador, así que bueno, más vale tarde que nunca. Seguro que es bonito y estará coqueto para una ocasión tan mágica y especial como es ese playoff de ascenso, primera división. Sí, señor. Gracias, Cristo. Hasta luego. Venga, hablábamos de la primera federación donde está el Deportes de La Coruña. Ahí esta temporada y sigue todavía hasta final de temporada el Club de Fútbol Talavera de la Reina. Castilla-La Mancha en juego. El único programa de radio en el que tu equipo es nuestro protagonista. Vamos a luchar por ser los mejores en segunda red en todos los sentidos, para estar en primera red lo más rápido posible. E intentaremos ser los mejores en primera red e intentaremos estar lo mejor posible en primera red. Este martes 16 de mayo, parece pronto, ha echado a andar el proyecto del Club de Fútbol Talavera 2023-2024. Javier Torija, buenas tardes. Muy buenas tardes. No me equivoco porque su primer paso, la piedra angular de este proyecto, es la renovación de su entrenador, de Pedro Díaz. Sí, faltaba oficializar este hecho que ya estaba más que cantado, y hoy ha tenido lugar en esa sala de prensa del estadio del Prado. Y Pedro es la piedra angular de este nuevo proyecto que va a comenzar, o que comienza en segunda ref. Todo hay que decirlo, y esto abro un paréntesis, que de momento pues todas las expectativas están en que pudiera darse la circunstancia que ocurrió en la temporada pasada, pero esto es una cosa muy, muy, muy remota. Has abierto buen paréntesis, ¿eh, Torija? Sí, eso, porque esto es una cuestión que el Talavera no descarta, pero que evidentemente no es ni mucho menos como sucediera la temporada pasada, y es más, te digo, para ello Pedro sigue R con ganar los 2 partidos para poder quedarse casi a las puertas de que pudiera suceder ese milagro. Pero dicho esto, un proyecto que se nos anunciaba esta mañana con la cantera como protagonista, con Pedro Díaz que será el que pilote este nuevo proyecto, y que evidentemente pues tiene algo que va a tener mucho que ver con lo que ha sido el sentir de Pedro Díaz a lo largo de estos meses que ha estado con el equipo. Competitividad, buscar el ascenso, si es posible, la próxima temporada a la primera ref, y evidentemente también pues contar ya desde ahora mismo con jugadores que, aunque no se dice porque todavía hay competición, pero que ya están apalabrados, o por lo menos sí que están, si no apalabrados, sí que ya están en la agenda de Bayarri, que será el director deportivo, y de, por supuesto, Pedro Díaz. Hola, Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. No sé si es, a lo mejor me paso de frenada, pero tú me lo dices, ¿es uno de los días más felices de tu vida futbolística? Pues en parte sí, la verdad es que sí. Bueno, yo al final, como sabéis y como he dicho alguna vez, he tenido alguna oferta de primera red, pero sinceramente, lo digo con el corazón en la mano, me debo al club, me debo a la gente que apostó por mí, a la gente que me dio la oportunidad, y me debo a esta gente, a la afición, que la afición ha estado conmigo en las duras y en las maduras, incluso cuando peor han ido las cosas, y creo que le debo algo al club, y bueno, pues aquí estoy, ¿no? Me gusta ser agradecido y aquí estoy. En esas ofertas que se te plantean, Pedro, sobre la mesa, evidentemente, lo que has puesto por delante en estos casos es el corazón, la razón, y luego lo último, el dinero. Evidentemente, si fuera por dinero no estaría aquí, evidentemente. Hay cosas que no te las paga el dinero, y el trato que tengo yo aquí en Talavera, y como me quiere la gente aquí en Talavera, eso vale mucho, no se puede cuantificar en cuanto a dinero. Entonces, pues bueno, pues sentándome y valorando las cosas, el esfuerzo que ha hecho el club por mí, dándome la oportunidad, y bueno, y la gente como me quiere, creo que eso inclina la balanza a favor de Talavera siempre. Empiezas el proyecto desde cero, Pedro. Claro, es un poco extraño, y yo le decía porque, claro, estamos hablando del proyecto del 23-24 cuando todavía no hemos cerrado el 22-23, también es verdad, ¿no? Pero tu primer paso que darías o que vas a dar como nuevo entrenador del Talavera con la renovación ya firmada y demás, ¿cuál es o cuál va a ser, si lo has dado ya?
Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, y creo que es lo más coherente y como se tienen que hacer las cosas, es hablar con la plantilla actual. Si nos interesa algún jugador, hablar con él y decírselo, y el que no vaya a seguir, no vayamos a contar con él, pues decírselo también. Creo que es lo más coherente y lo que hay que hacer. Luego, pues bueno, evidentemente la iniciativa de mi renovación ya es para empezar cuanto antes a trabajar en el proyecto del año que viene. Bueno, pues empezaremos, ya tenemos nombres que hemos visto, jugadores que nos gustan, jugadores que posibles. Y bueno, pues empezar en base a lo que queramos de este año, pues empezar a llamar jugadores y hablar con jugadores para la temporada que viene. Eso sí, quedan 2 partidos y el Talavera va a salir a ganar los 2 partidos, porque el que me conozca sabe que soy así. Y yo quedan 2 partidos y hay que ganar estos 2 partidos para acabar bien, para que nuestra afición disfrute y bueno, para todos, bueno, si no puedes quedar el último, mejor. Claro, es que lo apuntaba Torija, y es cierto, ayer se lo preguntábamos a Alfredo Bayarri, y a ver, entre, digamos, con una sonrisa de broma, dice, bueno, claro, es que el verano del año pasado pasaron tantas cosas que uno tampoco se atreve a decir qué no va a pasar este verano. Lo que pasa que es verdad que, y también apuntaba bien Torija, que no es lo mismo ser último, como bien decías, Pedro, que acabar antepenúltimo o en una situación más ventajosa si se pudiera dar la circunstancia, digo el easy, esto es una cosa condicional, de que pudiera repetirse un escenario como el del pasado año. Nada, no pensamos la verdad que pueda pasar eso, pero bueno, si pasa, por lo menos estar preparado y decir, bueno, yo estoy aquí, pero para eso hay que ganar. Entonces nosotros vamos a ganar y luego, pues evidentemente no pasará, pero en este mundo del fútbol he visto tantas cosas que me espero cualquier cosa. Hablando de la segunda federación, donde el equipo va a estar o va a estar el año que viene, o el objetivo que es volver a la primera federación, este año la segunda federación, Pedro, ha sido muy dura, lo digo para los equipos de Castilla-La Mancha, donde ha estado Depor Guadalajara y Lugo Socuellamos. El Socuellamos ha perdido la categoría, el Guadalajara no ha conseguido el objetivo que seguramente se había planteado al inicio, que era jugar el playoff. A uno le da a entender, Pedro, que no va a ser un camino tan sencillo, de hecho va a ser durísimo, ¿no? No, eso lo tengo clarísimo. O sea, aquí ganar en cualquier categoría. Os recuerdo que yo vengo de entrenar a juveniles, de entrenar a un preferente y de ascender a tercera división, que todo el mundo lo daba porque, bueno, era una cosa que se podía... No, es que es muy difícil, en cualquier categoría. Cuanto más si subes de categoría. En segunda red va a ser una temporada durísima, y para eso hay que estar bien preparado y sentar unas bases que nos sirvan de apoyo para cuando vengan mal dadas tener la confianza y el pleno convencimiento de que podemos estar arriba. Pedro, me voy a quedar con unas palabras que decías en la rueda de prensa de esta mañana, que yo también anticipaba en la entrada, el tema de la cantera, que es posiblemente donde mayores cambios se puedan efectuar, y al hilo de eso, si realmente va a tener peso en ese nuevo proyecto los jugadores de Talavera y de la zona. Bueno, pues como siempre he dicho, conmigo los conozco mejor que nadie, los jugadores que hay en el filial, en el juvenil. Si hacen pretemporada conmigo, que habrá muchos que hagan pretemporada conmigo, el que pegue la puerta y la tire se va a jugar. Lo tengo clarísimo. Yo lo he demostrado, o sea, es que no son palabras, que yo lo he demostrado. El que está para jugar, ha jugado. Y si alguno me demuestra que está para jugar, pues seguramente contemos con él. Pero tienen que demostrarlo. Son chavales que vienen de jugar en tercera división y han sacado 11 puntos, no nos olvidemos, Entonces, bueno, pues el que venga con ambición y venga con ganas de demostrar y de querer, siempre va a tener las puertas abiertas en el equipo. Pedro, que vaya muy bien. Te iba a decir que vaya muy bien la temporada, pero bueno, es que quedan todavía 2 jornadas, así que todavía, como bien decías, hay que pelearlo, que todavía el equipo está en primera federación, que nadie se lo olvide, que estamos hablando de la segunda federación, pero bueno, todavía queda. Lo que pasa es que últimamente tenemos una prisa por ir adelantando cosas, Pedro. Sí, es lógico. Es lógico, ¿no? Pero es verdad, es así. Pedro, un abrazo muy grande y enhorabuena, Otro para vosotros, muchas gracias. Gracias a Pedro Díaz, entrenador del Club de Fútbol Talavera. Gracias, Torija. Cuídate mucho, De lo mismo digo para todos. El año que viene estará en segunda federación el Club de Fútbol Talavera con el Depor Guadalajara. Ojalá con el equipo que ascienda de la fase regional. El partido de vuelta será este próximo domingo a las 6 de la tarde. Finalmente se va a jugar el Municipal de Illescas entre el Illescas y el Quintanar del Rey. Ahora nos espera un protagonista en mayúsculas en Castilla-La Mancha Juego. El mundo ha cambiado y la forma de dar y recibir noticias también. Surgen nuevos retos y cmmedia.es se convierte en un renovado servicio de noticias para ser referente informativo en todos los dispositivos.
La última hora, con la última tecnología. Lo local y lo regional en primer plano. Lo que ocurre fuera, analizado a fondo. Nuestro objetivo, serte útil. Con la agilidad de la radio, la potencia de la televisión y la velocidad de Internet. Un nuevo espacio de información útil, cercana y veraz. Un servicio público de noticias al alcance de todos y a un solo clic de distancia. CMM Noticias. La información que te sirve. Para un viaje. Bellisca, en Cuenca, está rodeada por la infraestructura del trasvase Tajo Segura. Para conocer más a fondo nuestra región. La historia de la nava de Ricomalillo en Toledo se encuentra unida a su mina de oro. Para indagar más sobre nuestros pueblos y ciudades. La antigüedad de Terrinches en Ciudad Real queda acreditada en el yacimiento de Castillejo del Bonete. O simplemente para encontrar curiosidades desconocidas. Para todo esto y más, ya tienes disponible en tu móvil la guía sonora de Castilla-La Mancha. Una app gratuita en la que podrás escuchar la historia y entresijos de cada uno de los 919 municipios de nuestra región, recopilados para ti por Paloma Moratilla. Descárgate gratis ya la guía sonora de Castilla-La Mancha, tu guía más completa para conocer a fondo nuestra región. Guía sonora de Castilla-La Mancha, disponible en iOS y Android. Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha. Hasta las 4 de la tarde, Castilla-La Mancha en juego, con Manuel Martín de la Vega. Fue el mejor equipo de la temporada. Justicia poética para el equipo de Manolo Martínez. Cuidado, que lo celebre Socuellamos, el Yugo Socuellamos de segunda vez. A esta hora la noticia es que la Unión Deportiva Socuellamos es nuevo equipo de Segunda División B. ¡El Paco Ascenso! ¡El Paco Ascenso! ¡El Paco Ascenso! Salvado, brazos arriba de un conjunto que suspira. Mucha presión este año en una difícil campaña. Un año súper complicado, mucho sufrimiento, un año muy cruel con muchas pérdidas que hemos tenido a lo largo de este camino por nuestros directivos. Y bueno, lo que era tan imposible lo hemos logrado, una fase impecable. Ahí está el trabajo de los chicos y bueno, se lo merece esta afición y esta gente que se vuelca a la perfección y a ver si rebobinamos de esto que nos ha pasado porque es increíble. Mira, Carlos Martínez, se acabó y está la fiesta del Socuellamos que permanece un año más en segunda red. Con el autor del gol. Sabía que lo iba a hacer, hostia. Muchas gracias a todos, ha sido un año muy duro psicológicamente y gracias a este equipo de gente tenemos un vestuario 10 y gracias a Radio Castilla-La Mancha porque siempre están ahí. Va a pitar el árbitro final. Pita el árbitro el final del partido y esto significa que el Socuellamos matemáticamente es de tercera federación. Los jugadores del Socu, pues imaginaros con la cara que se marchan a vestuarios. Hasta aquí ha llegado nuestro mandato y gestión al frente del club. Nos duele y nos entristece mucho, pero tenemos que irnos, no hay otra. Jordi López, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Te reconoces en todos estos sonidos de un pasado muy reciente, muchos de ellos? Sí, menudo recorrido, ¿no? Y qué final más triste hemos tenido esta temporada, pero bueno, creo que el recorrido en estos 10 o 12 últimos años ha sido sobresaliente. No te he preguntado cómo estás. Pues bien, después de haber tomado la decisión de dejar la presidencia del club, pues bueno, esperando que pasen los días y deseando que alguien sea a cargo del club de la manera más inminente, que creo que será lo mejor para el futuro del equipo. Escuchábamos la rueda de prensa, esa secuencia de sonidos, de aquel ascenso, de las salvaciones luego in extremis que ha sufrido este Yugo Socuellamos en las últimas temporadas, y luego la rueda de prensa en la que anunciabas que lo dejabas, que te ibas. ¿Vives mejor desde que pronunciaste la última palabra de esa rueda de prensa? Bueno, yo creo que vivo igual porque aún tenemos mucho trabajo por delante, sobre todo para dejar las cuentas saldadas del club. Tenemos trabajo la directiva y yo, que desde aquí quiero aprovechar para felicitar a todo el trabajo que ha hecho la directiva. Creo que es el mayor baluarte
que ha tenido este club durante tantos años para lograr estos éxitos. Y bueno, una vez que pase ya todo esto, pues creo que reflexionaremos y cambiaremos un poco la vida, al fin y al cabo. Este año ha sido el más duro de esas casi, iba a decir casi 2 décadas, pero sí, han sido más de 10 años al frente del Yugo Socuellamos. Sí, evidentemente, y con muchísima diferencia sobre el anterior. Este año ha sido el año más difícil, más cruel y más difícil y complicado de todos los que he tenido que gestionar, y al final pues hemos tenido el desenlace y estamos donde nos merecemos. Fíjate que cuando todo apuntaba que se iba a producir tu salida y tu salida del club, muchos decían, bueno, pero Jordi López al final le dará una vuelta y seguirá. Tú también eras consciente de eso, de que todo el mundo esperaba, mucha gente esperaba decir, bueno, simplemente es un amago. Al final va a seguir siendo el presidente del Yugo Socuellamos. Sí, bueno, parece que es como algo obligatorio continuar, ¿no? Pero sí es evidente que algún día tenía que llegar, ¿no? Este día. Y de hecho hice una rueda de prensa y la hice pública pues para que no hubiese marcha atrás, porque en el anterior mandato no se presentaba nadie, ahí estaba Jordi con el enfermo en casa y los directivos, y al final tuvimos que renovar otros 4 años, que la verdad es que lo agradezco que hayan pasado porque me he sentido muy orgulloso. Esa rueda de prensa lo que dices es que te obligaba a decir, ya no hay marcha atrás. Efectivamente, la hice para decir, Jordi, hasta aquí hemos llegado. Yo creo que has ayudado al club durante 22 años, 10 como secretario y 12 como presidente, a mantener el club y haber conseguido, gracias a la directiva y al pueblo en general y todos los colaboradores, a que haya llegado a donde ha llegado, y creo que había que poner punto y final a esto, pero que seguiré ayudando en lo que pueda, en mi medida que crea conveniente. De todas formas, desde que dices yo me voy y lo dejo, ¿ha habido alguna tentación desde entonces a decir me arrepiento de haberlo hecho? Bueno, pues la verdad es que como di ese paso tan importante en mi vida, porque después de haber estado 22 años en la que ha sido mi casa, pues sí es verdad que con el paso de los días, pues dices, madre mía, tenía que haber, pero no, pero ahora mismo no me arrepiento. Creo que es el paso que tenía que dar, y creo que también que el club merece caras nuevas, merece ideas nuevas, y que siga adelante por otros caminos. Pero de todas formas, seguramente desde que lo has anunciado te habrán dicho, pues no te digo ya solo en Socuellamos, sino fuera de Socuellamos, que te habrán dicho, pero Jordi, ¿qué estás haciendo? Sí, yo creo que ya soy algo habitual en el mundo del fútbol regional, y sí es verdad que me lo ha dicho muchísima gente, me ha llamado mucha gente para darme ánimos y agradecer también todo lo que hemos hecho, y especialmente en mi pueblo, pues que mucha gente me ha dicho que me lo replantee, que continúe, algunos directivos, gente nueva que quiere entrar, pero yo creo que hay que poner punto y final, porque la vida se trata de ciclos y este creo que ha terminado. ¿Cuál ha sido la llamada del mundo del fútbol? No te digo en lo personal, porque seguramente habrá muchos amigos y familiares y mucha gente muy cercana que te habrá mandado mensajes de ánimo y de apoyo, pero alguien del fútbol especialmente que hayas dicho, te haya sorprendido por un lado, porque no te lo esperabas, y seguramente por sus palabras que han sido muy sensibles o muy cercanas a esta situación. Sí, pues lo tengo muy reciente, porque viniendo para Toledo, en el día de hoy, pues me ha llamado Antonio Escribano, que fue presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, y la verdad es que me han dicho unas palabras que me han llegado al corazón, y la verdad es que con Antonio tuve una sintonía muy buena. Y luego, aparte, cantidad de jugadores, fíjate toda la gente que hemos conocido, que para mí, lo he dicho, y en el fútbol el mayor regalo que me ha dado ha sido conocer a gente increíble, la mejor del mundo, donde se encuentra mi directiva y todos los futbolistas que han pasado, entrenadores que hemos tenido, una relación pero de familia, de verdad. Hablando de jugadores, Muñoz, hoy se ha hecho oficial, bueno, lo para que también decir esto pues, suena un poco a perogrullo, pero que no seguía Nando Martínez como entrenador del Yugo Socuellamos, la jornada ayer tampoco Rafa Ocaña, y bueno, son los pilares que se van desmontando, entiendo, de ese proyecto del Yugo Socuellamos después de la salida de Jordi López como presidente. Eso es, tras consumarse el descenso, ayer lunes se anunciaba por parte del club la salida de Rafa Ocaña, el director deportivo, después de perder la categoría, y hoy, como es lógico, también se ha hecho lo mismo con Nando Martínez, un hombre que llegó para sustituir a Sergio Campos, faltando muy poquitas jornadas y que tampoco logró el objetivo deseado de cambiar la dinámica del equipo. Así que, evidentemente, sin presidente, ya sin director deportivo ni entrenador, ahora los que deben afrontar el futuro del Yugo Socuellamos tienen que empezar a trabajar en construir el equipo. Contábamos en Castilla-La Mancha en Juego que Sebastián Espinosa, un miembro de la directiva de Jordi López, estaba pues sondeando la posibilidad de recabar apoyos para intentar construir el Yugo Socuellamos del futuro, y a mí me preocupaban las palabras del propio Sebastián Espinosa diciendo
que, claro, lógicamente había que recabar apoyos porque lo que no se podía consentir era la posible desaparición del Yugo Socollamos si no los conseguía y no podía salir en tercera división la próxima temporada. A mí la verdad que me llamó muchísimo la atención sus palabras. Pues fíjate, ahora que lo dices, vamos a recuperar lo que decía Sebastián Espinosa en Castilla-La Mancha. Fue el 9 de mayo y igual que Muñoz, yo estaba igual, me quedé un poco ojiplático a lo que dijo Sebastián. Estamos hablando de la historia de un club con 100 años. Entonces, una directiva que se ha estado con este presidente, que ha sido lo mejor que ha pasado por aquí y en muchísimos años, pues la verdad que es muy difícil el poder hacer. Por nuestra parte, pues estoy luchando y estoy tratando por todos los medios de que esto no llegue ese momento fatídico de que tenga que desaparecer. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas y bueno, pues esa es nuestra misión. Jordi, lo apuntaba Muñoz, es verdad, y lo recordaba, y por eso hemos recuperado este sonido. Hablaba de... A mí me choca muchísimo que se haya dicho eso de un club como el Socuéllamos, que en mi mente no cabe esa situación, pero realmente si lo dices porque esa es una realidad y está ahí presente. Bueno, yo creo que hay buenas noticias porque ayer en la junta directiva que hicimos como todos los lunes, pues Sebastián Espinosa fue con un grupo de 6, 7, 8 personas de Socuéllamos que son aficionados al club. Y bueno, estuvimos ahí hablando largo y tendido sobre la posibilidad de que ellos encabecen este mandato futuro y qué ayuda iban a tener por nuestra parte, y creo que pinta bien y creo que hay que dejarles que vayan trabajando. Sí es verdad que estamos en periodo electoral y no es momento tampoco de dar el cambio hacia la nueva presidencia y vamos a esperar, pero yo estoy contento con el paso que ha dado Sebastián y su posible junta directiva, y de aquí agradecerles el esfuerzo y la valentía para que continúe el club, que estamos cerca de 100 años, que eso lo dice todo. Desde luego, es que es un club que nos ha dado muchas alegrías, que ha jugado un playoff de ascenso a la segunda división A, y en el que, Jordi, tú cuando llegaste al club es que le cambiaste la cara, no solamente por el ascenso a la segunda división B, sino por todos los logros, ¿no?, que habéis conseguido. No sé de qué te puedes sentir especialmente más orgulloso, al margen de tu directiva, que lo has repetido muchas veces siempre. Bueno, pues cuando llegué yo, para la buena verdad, peor no lo pude hacer porque descendimos a regional, hay que recordarlo, pero al día siguiente nos levantamos con fuerza, abrimos un local en el centro del pueblo y a partir de ahí fue ascenso, y bueno, y el momento más bonito para mí deportivamente fue aquel maravilloso año 2016, donde Misoku y yo tocamos el cielo, teníamos un equipazo, un vestuario, un playoff de ascenso a Segunda División A, y sobre todo también el partido de Linarejos, que aquello también fue... que no se puede olvidar nunca en la vida, junto con nuestro paso por la Copa del Rey, que ha estado muy bien. Hablábamos de jugadores, de nombres propios. Claro, te tengo que preguntar por lo más reciente, porque evidentemente esta temporada has tenido que lidiar una situación compleja. Comenzó Sergio Campos, el entrenador, que es el que había logrado el milagro, el otro milagro del Yugo Socuéllamos, sí, ¿no? Pues dicen que los milagros en Lourdes, ¿no? Pero yo creo que desde los últimos años en Socuéllamos, virgencita, porque siempre está ahí. Luego se produce una situación deportiva en la que no acompañan los resultados, se toma la decisión de prescindir de él. Llega Nando no levanta el vuelo al equipo, no mejora evidentemente los números de Sergio Campos y se acaba ya el proyecto de esta temporada. Yo me acuerdo que hablamos contigo no hace mucho y decías, yo soy el responsable de todo lo que ocurre en Socuéllamos, soy el máximo responsable. De todas formas, me cuesta mucho, ahora que ya no eres presidente, alguna cuota de responsabilidad tiene que tener el resto de personas, porque tú ni fichas, digamos, no eres el que contratas a los futbolistas, ni haces scouting, ni tampoco es el que juegas, ni el que estás en el banquillo. Entonces, una cuota de responsabilidad del resto, Jordi, sí que tienen que tener, entiendo, más allá de lo que tú decías. Hombre, evidentemente que parte de culpa también tienen otras personas, pero yo me siento culpable número uno, porque a lo mejor cuando planteo a la directiva mi idea, o ellos a mí también, que aquí vamos todos de la mano, todo ha sido votado por la Junta Directiva, pues a lo mejor tomamos decisiones en julio que no eran las más indicadas. Sí. Lo que pasa es que, claro, a todo lo pasado claro, ahora lo dices que si no hubiéramos hecho lo que hicimos en ese momento, pero claro, tú ya a lo mejor ya preveías que esto durante el transcurso de la temporada estaba pasando, tú veías algo ahí que ya no funcionaba, ¿no? Sí, desde el principio la verdad es que veíamos que no funcionaba algo. Sí es cierto, y hay que decirlo, que el fútbol es muy ventajista y a toro pasado y todo el mundo opina, todo el mundo es entrenador, todo el mundo es director deportivo, todo el mundo es presidente, pero sí es verdad que yo creo que el fallo de esta temporada, y lo tengo que decir bien alto y bien claro, que no ha habido un vestuario comprometido en ningún momento, ni un vestuario unido. Y yo lo digo muchas veces, el Socuéllamos, para salvarse, tiene que tener varias cosas, que nos podemos comparar, que son odiosas las comparaciones en Primera División con el Valladolid,
estamos coqueteando con el descenso, con tal y cual, pero tenemos que tener un vestuario 10 como muchos que hemos tenido, de familias unidas, y eso nos da los 10 o 12 puntos que nos han faltado para salvarnos, y este año no ha sido así. Escuchando estas palabras me recuerda, no voy a decir quién es porque no viene a cuento, ya pasa, el delito ha prescrito, pero ha pasado muchos años, en lo que yo conozco a algún presidente que iba detrás de algunos jugadores para decirles que fueran a entrenar o alguno que se quedaba, a ver, estoy diciéndolo, pasaba, se quedaba dormido. Entonces tenían que ir a por él y traerle al campo. Hombre, no sé si ha pasado algo así parecido, pero no digo que esté pasando, ni que haya pasado en Socuellamos, simplemente lo digo. Pero el presidente ha tenido que estar muy encima de situaciones para que no se fuera la cosa de madre. Pues no, por eso me siento culpable también, porque creo que no he sabido atajar los problemas que había desde julio, no había sintonía en ciertas partelas y por eso me siento culpable de no haberlo podido, con la experiencia que tengo y de no haberme dado cuenta y haber tomado ahí alguna tecla para poder solucionarlo esto. Pero como digo también muchas veces, cuanto más años llevo, peor lo he hecho, yo creo. Bueno, hombre, siempre se aprende de todo, ¿no? Yo creo que vamos al revés. Paso que dábamos, nos ahogábamos más este año. Es cierto que, se confió en Sergio Campos, cuando a lo mejor cuando llegó el director deportivo, a lo mejor no había esa sintonía que, al final se mantuvo ese binomio y luego al final las cosas salieron regular. Pero háblanos un poco de eso del vestuario, que me ha dejado un poquito intrigado con que había muy mal vestuario. ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Por qué no se ha controlado eso? No, es que tenemos que ser sinceros. Ha habido grupos, no ha habido compañerismo y creo que no han tirado del carro lo suficiente para poder salvar la categoría. Creo que le ha faltado también al equipo, le ha faltado mucho sentimiento, mucho amor a los colores, valores y muchas más cosas que mejor creo que tenemos que poner punto y final a esto. Salvando a los 4 capitanes que se quedaron, que son los que se quedaron de la pasada temporada y 19 fichajes, luego se fueron 6, luego llegaron 5, mucho cambio de cromos mucho cambio de cromos y lo que más me fastidia y me duele un poco porque creo que es a nivel futbolístico, creo que es el grupo de Segunda B más flojo de todos los que yo he conocido desde que soy presidente o desde que estoy metido un poco en el mundo del fútbol, pero también ha coincidido con una plantilla muy justita también. Por eso te da más rabia el hecho de que el equipo haya perdido la categoría, que con el nivel futbolístico que se ha visto en ese grupo. Exactamente, me da más rabia porque creo que teníamos armas para haber hecho un equipo algo mejor. Fíjate, hasta me atrevo a decir que este equipo en tercera división no sé si hubiese jugado el playoff. ¿Te da miedo la tercera de cara al año que viene, ahora que lo vas a ver desde fuera, no como presidente? Lo digo a la vista de cómo ha sido la tercera este año, que se han pegado cuchilladas en todas las jornadas. Yo creo que no nos da miedo la tercera, ni mucho menos. Yo creo que tenemos ya muchísima experiencia, pero sí es verdad que con la remodelación del fútbol se han cargado la primera ref, la segunda ref y la tercera, si somos realistas, es casi una preferente un poco más fuerte. Igual que la segunda ref es una tercera división, al fin y al cabo un poquito más fuerte. Hay que ser realistas y no ponernos medallas de cosas que no son. Y dejando fuera de España, ya está. O sea, fuera de Castilla-La Mancha, es la única diferencia. La única diferencia porque el grupo exceptuando Atlético Madrid, Melilla y a lo mejor otro par de equipos, el resto ha sido una tercera división totalmente. Voy a poner un poquito de música para cambiar un poco el ambiente. A ver, y pongo esta música, pongo esta y porque a ver, claro, los últimos años, Muñoz, de la presidencia de Jordi López, han sido complicados. Ha tenido momentos que además hemos escuchado en el inicio de esta entrevista, momentos muy marcados en la historia reciente de este Diego Socuellamos, con Jordi como presidente o cabeza visible de este Diego Socuellamos. Vamos a poner el adjetivo, han sido dramáticos, porque perder a 2 directivos en apenas 3 años, en 2 años, realmente en 2 años, pues es muy difícil, ¿no? El primer directivo que falleció fue Paco López, que en el inicio de la pandemia por el COVID-19 fallecía la madrugada del 25 de marzo de 2020. Una persona muy querida en la localidad, de 66 años de edad, de que, como muchas otras personas que murieron en el COVID, no se le pudo dar su adiós ni un abrazo a sus seres queridos. El Socuellamos le dedicó el ascenso a la segunda división B, hemos escuchado antes que iba dedicado a Paco. Fue el 25 de julio de ese año 2020. Y su viuda, Maricruz Angulo, ha querido enviar este emotivo mensaje a Jordi López. Quiero agradecer a Jordi en estos años que han sido más que una amistad, se puede decir familiar, hacia mí y mi familia, y sobre todo destacar la fuerte relación con mi marido. Le deseo todo lo mejor en esta vida y en sus nuevos proyectos. Un abrazo. Hombre,
Jordi, poco puedo decir poco se puede añadir a lo que dice su mujer de lo que aportó Paco también a tu presidencia y a tu persona, evidentemente, y a tu trayectoria vital, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que esto no se hace sabiendo lo blando que soy, pero bueno, agradecerle a Maricruz estas palabras que me dice. La verdad es que con Paco tuve una amistad y una relación, como le llamaba yo, mi tío Paco, y bueno, hicimos muchísimos viajes, convivimos muchísimo, y también acordarme de Pedro Parra, que también una persona entrañable, una gran persona, que siempre los llevaremos en el corazón. Pedro Parra falleció el 19 de abril de 2021, con 68 años, solo un año después de Paco López. En este caso, Pedro sufrió un contratiempo de salud repentino. Era un hombre muy querido también en la localidad de Socuéllamos. Y la mujer de Pedro es Alfonsi Carrascosa. Y también ha querido mandar un audio a Jordi en su adiós a la presidencia del Socuéllamos. Yo quería agradecer a Jordi por todo lo que le ha dado a Socuéllamos el deporte, que ha pasado a la historia, el fútbol de la Unión Deportiva Socuéllamos. Mi marido le tenía muchísimo cariño, muchísimo aprecio, porque es una persona muy trabajadora, muy respetuosa con todos. Y yo, en nombre de Pedro, quiero darle las gracias, muchísimas gracias, y en nombre de Socuéllamos también. Tenemos que estar todos muy agradecidos al presi que hemos tenido, a ver si se le iguala. En fin, no tengo palabras. Muchas gracias por todo, Jordi. Muchas gracias y muchísima suerte a ti y a toda la directiva que has tenido, que sé que has tenido un gran apoyo con ellos. Y sigue fuerte, con la cabeza alta, eres muy joven, puedes volver a seguir siendo el presidente o a seguir en otros años futuros. Muchísimas gracias. Sabes que Pedro te quería muchísimo, y mi familia, mis hijos y yo también. Gracias y muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alfonsi. Alfonsi Carrascosa, la mujer de Pedro. Hemos escuchado a dos personas que evidentemente han marcado esta trayectoria que has tenido como presidente. Pero bueno, porque también, de todas formas, Muñoz, la familia también lo sufre. Hombre, mucho. Sí, ¿no? Pues sí, la familia es la que más sufre los éxitos, los fracasos, las alegrías, las penas, las victorias, los empates, las derrotas del Socuéllamos. Y por eso nos han querido dejar un mensaje en el buzón de voz de Castilla-La Mancha en Juego, sus hijos, para explicar la salida del Socu de Jordi. Son Lucía y Jorge y Lucía López. Para mí eres el mejor presidente del mundo y el mejor padre que puedo tener. Has dirigido muy bien la Unión Deportiva Socuéllamos. Te quiero, padre, y siempre, Socu. Gracias por enseñarme lo bonito que puede ser el fútbol desde que era pequeña, y también por mantener el club en lo más alto, dejando un gran legado a tus espaldas. Estamos muy orgullosos de ti y de todo lo que has conseguido en estos 12 años de presidencia. Un besazo, papá. Os habéis pasado, ¿eh? ¿Qué pensabas? Que venías gracias aquí... a mis tesoros, sí. Tenemos que agradecer a Muñoz porque ha implicado a muchos brazos. Antonio Martínez, que es el que nos ha sido el gancho. Se ha portado fenomenal. Lo quiero muchísimo. Quiero aprovechar para darle las gracias a Antonio Martínez. Me ha ayudado, trabajo con él mesa con mesa y bueno, no tengo palabras de agradecimiento a él. Y a toda mi directiva, toda la gente y sobre todo, como he dicho, he conocido a gente increíble, la mejor del mundo, que siempre la voy a llevar en el corazón de por vida. Es que le vamos a echar mucho de menos a Jordi, ¿eh? Sí, mucho de menos. Le vamos a echar y le van a echar mucho de menos también. Pero lo importante, Jordi, es el legado que dejas como directivo de este Yugo Socuéllamos. Y sobre todo que hiciste crear una localidad en que el fútbol era posible y llegar a las cotas que se llegaron. Y que, fíjate, yo lo pensaba ayer, cuando me acuerdo pensaba en esta entrevista, ayer dándole vueltas a la cabeza pensaba, y es que hay un momento que el Socuéllamos fue el segundo equipo de Castilla-La Mancha, clasificatoriamente, por debajo evidentemente del Albacete, pero llegó a serlo durante una temporada. Qué logro, joder. Qué regalo me dio la vida. Y nos dio la vida. Exacto. Y ahora, bueno, pues en otra situación. Pero fíjate que el deporte y el fútbol ha dado muchas alegrías. Jordi, muchísimas gracias por pasarte un ratito por la radio. Gracias a vosotros. Esto también es otro regalo que me llevo gracias al fútbol. Os habéis portado siempre con mi equipo, con el equipo de mis amores y conmigo personalmente de 10.
Radio Televisión Castilla-La Mancha siempre la llevaré en el corazón también. Os lo agradezco muchísimo. Esta es tu casa, ¿eh? Muchísimas gracias. Vuelve cuando quieras. Muchísimas gracias. Que las puertas ya sabes que están abiertas. Sí. Y me siento sobre todo orgulloso, y me dais un segundín nada más, y con la conciencia muy tranquila, gracias a mi directiva y a mí, haber paseado el nombre de Socuellamos por toda España. Eso no tiene precio. Gracias, Jordi. Gracias a vosotros. Muy bien. Los del Castilla-La Mancha Juego, volvemos mañana a las 3. Feliz tarde, radio. Adiós.